Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Gianni Tallarita, soy un físico teórico de altas energías de la Universidad Adolfo Ibáñez. Y, bueno, ¿qué significa eso? Físico teórico es una persona que se dedica a hacer más que nada cálculos, a hablar con la naturaleza en términos de teorías, en términos matemáticos. Que nada, no ponemos las manos, digamos, en hacer experimentos, sino que nos dedicamos a decirle a los físicos experimentales dónde tendrían que buscar y cómo es que la naturaleza funciona en términos más teóricos y más matemáticos. Y de altas energías, ¿qué significa? Significa que me dedico a escalas muy pequeñas o a tiempos muy breves. O sea, yo me dedico a saber eh, tiempos muy breves después del origen del universo, ¿sí? Por cómo nació el universo, qué pasó en el momento de la creación del universo, cómo se portan las partículas, etcétera, etcétera. Esa es mi principal dedicación, dedicarse a ver qué es lo que pasa al principio del universo, en escalas muy pequeñas de tiempo. Y mi plan para ustedes es contarles un poquito de qué significa ser un físico teórico hoy en día, qué es lo que hacemos, por qué elegimos dedicar nuestra vida a esto. Y, y bueno, ojalá convencer a algunos de ustedes porque los necesitamos, a ver si quieren seguir en esta idea. Bien, entonces mi plan es a ver si darles una idea introductoria, darles una introducción a este tema en términos de los grandes pensadores en la ciencia, por lo menos en la ciencia de la física, los que dan las ideas principales de la física teórica de hoy en día, sobre la cual basamos prácticamente todo, y contarles cuáles son, o cuál es, porque hay muchos problemas abiertos, pero cuál es el problema central de toda la física teórica de los últimos 40 años, 40 o 50 años, en los cuales estamos dedicando todos nuestros esfuerzos en intentar resolver y que todavía no logramos resolver. Pero hemos hecho algún avance en intentar comprender este problema. Así que empecemos. La historia empieza con algo que seguramente ya saben, con el buen Copérnico, quien estamos hablando ya de 1400, 1500. Copérnico fue el primero quien propuso el modelo heliocéntrico del universo, o mejor dicho, del sistema solar, que propone que, por lo menos en el tiempo antes de Copérnico, se pensaba que la Tierra era estática al centro del universo, que todo daba vueltas alrededor de nuestro planeta, porque Dios lo había colocado en ese lugar y nos había dado entonces un lugar único en el universo, ¿cierto? El centro, el lugar más importante, y que todo lo demás, secundario a nosotros, nos daba vuelta alrededor de nosotros, y por eso nosotros veíamos que todo se movía. Pero verdad, Copérnico fue el primero quien se dio cuenta que eso no era verdad, y que era la Tierra que se estaba moviendo, en verdad, alrededor del Sol, y era el Sol el que estaba quieto, entre comillas, al centro de nuestro sistema solar, y que todos los demás planetas estaban dando vuelta alrededor de este Sol. Por eso se llama heliocéntrico, helio del Sol, y el centro, por eso céntrico. Y claramente esta idea fue recibida de forma muy mala por la Iglesia Católica del tiempo, porque dominaba completamente la educación. No se podía decir cosas sacrílegas como esto, como que Dios no nos había puesto en el centro, etcétera, etcétera. Y la Iglesia hizo que Copérnico no pudiera nunca más hablar de su idea heliocéntrica y que tuviera que ser exiliado para que esta idea nunca más se pudiera decir y que no fuera algo que se aceptara comúnmente. Después de Copérnico vino Galileo Galilei, mi compatriota italiano, capaz el físico más famoso
de Italia de todos los tiempos, que hizo muchísimas cosas para la física. Muchísimas, yo les voy a contar tres principales, digamos, pero se podrían hacer cursos enteros solo de Galileo. Y, a ver, la primera cosa que hizo es que él mejoró el telescopio, no lo inventó, comúnmente se dice que inventó el telescopio, pero no es verdad, él lo mejoró. Telescopios ya existían, pero él mejoró la magnificación de los telescopios de alrededor de 33 veces. Y con ese telescopio nuevo que él mejoró, pudo finalmente mirar las estrellas y darse cuenta de qué es lo que había afuera, tomar datos concretos de qué es lo que estaba pasando con las estrellas, con los movimientos de los planetas, etcétera, etcétera. Una segunda cosa que hizo fue medir por primera vez la velocidad de la luz. Él fue uno de los primeros de los cuales tenemos registro que pensó que capaz la luz, como el sonido, tenía que tener una velocidad finita de propagación. O sea, no podía ser que simplemente se propagara instantáneamente. Tenía que tener una velocidad como el sonido, ¿cierto? El sonido tarda tiempo en llegar porque viaja a una velocidad finita. Y Galileo se propuso medir cuál era la velocidad de la luz. ¿Y cómo lo hizo? Bueno, mandó su asistente, acá ven en esta figura que les da una idea, su asistente a una aldea lejana en plena noche, con unas linternas. El asistente tenía una linterna y él tenía una linterna. Estamos hablando de estas linternas de fuego que se cubren y se destapan para prender o apagar la luz. Y él le dijo a su asistente, hagamos lo siguiente, tú en la aldea lejana, yo acá. Cuando tú destapas tu luz y yo la veo en la noche, yo destaparé la mía y contemos los segundos que hay entre que ambos nosotros vemos la luz. Y así, sabiendo la distancia que nos separa y el tiempo que tardó en ver la luz, sabemos la velocidad, ¿cierto? Velocidad es distancia partido tiempo. Y así lo hicieron y contaron, imagínense, contar cuando ves algo. O sea, es muy difícil, inténtenlo ustedes, prender la luz y contar cuánto tiempo tardó hasta que la ven. Es muy difícil. Y el Galileo concluyó que era por lo menos 1000 veces más rápida que el sonido. No dio un dato preciso, pero dijo por lo menos 1000 veces más rápida que el sonido. Hoy día sabemos que es 100.000 veces más rápida que el sonido. ¿Sí? Entonces, era en la dirección correcta, pero le faltaba bastante. Y como tercera cosa, Galileo es famoso por dejar caer cosas desde la torre de Pisa, en la altura, y así medir la aceleración de la gravedad en la Tierra, este famoso 10 metros por segundo, 9,81 metros por segundo cuadrado, que es el valor de la aceleración de gravedad sobre el planeta Tierra. Bien, y hay que decir que Galileo, a través de sus observaciones del mundo o del universo que estaba ahí fuera de la Tierra, a través de las observaciones que hizo con el telescopio, confirmó la idea de Copérnico, que efectivamente la Tierra no era el centro del universo, y él también fue amenazado por la Iglesia y fue encarcelado por lo que había dicho, etcétera, etcétera. Y tuvo que negar, amenazado de muerte, tuvo que negar que efectivamente el modelo excéntrico fuera verdad. Él dijo que no es verdad, la Tierra está en el centro, etcétera, etcétera. Pero en la pared de la cárcel donde él estaba imprisionado, escribió "Eppur si muove", palabras en italiano, diciendo que en verdad se mueve, porque la Tierra en verdad se mueve, no está en el centro estática. Él lo sabía, porque había visto en sus datos esto. Y aunque lo negó, lo escribió, lo sabía cuál era la verdad. Un año después de que muere Galileo, nace Newton, que también es famosísimo, un grandísimo físico, un grandísimo pensador, que nos ha dado un legado importantísimo en muchísimas cosas, ¿sí? Para decir algunas, sus estudios de óptica fueron revolucionarios, ¿cierto? Se dio cuenta, hizo algunos estudios de las propiedades de la luz, cómo se separaba en colores, etcétera, etcétera. Inventó
de la nada el cálculo diferencial, que es una cosa que en matemáticas se estudia y se utiliza todos los días, y él lo inventó, eh, con una historia bastante linda también en tiempos de pandemia, como estamos ahora. Él se exilió en casa y empezó a pensar, no tenía nada más que hacer, entonces pensó y se inventó algunas de las cosas más maravillosas de la física moderna, imagínense. Y como tercera cosa, se inventó también la ley de gravitación universal, que simplemente dice que dos masas se atraen por efectos de gravedad. Entonces él dijo que, por ejemplo, la Luna orbitaba alrededor del Sol, o el Sol alrededor de la Tierra, perdón, de la Tierra alrededor del Sol, la Luna alrededor de la Tierra, eh, por efectos de esta ley de gravitación universal, ¿cierto? Que dos masas se atraen, en este caso la masa de la Tierra con la masa de la Luna, o la masa del Sol con la masa de la Tierra, y que por esta razón había una fuerza que mantenía los planetas en órbita. Y dice la leyenda que esta idea de la ley de gravitación universal nació gracias a sentarse abajo del árbol de manzanas y le cayó una manzana en la cabeza. Y ahí le vino la idea de que todos tenían que caer, etcétera, etcétera. Esto claramente es una leyenda, no más. Pero el árbol de manzanas todavía existe. De hecho, este es el hijo, el que ven acá, es el hijo de ese árbol, que está en King's College, en la Universidad de Cambridge. Y ahora es más que nada una atracción turística. Y yo me he sentado ahí abajo, no me ha pasado nada especial, no me he sentido particularmente inspirado, pero si van por ahí les recomiendo pasar por esta experiencia, es muy linda. Bien, entonces Newton, ¿qué es lo que hizo con esta teoría? Bueno, Newton, con esta idea de la ley de gravitación universal, calculó las órbitas de los planetas del sistema solar, ¿cierto? Y así, con observaciones, se dio cuenta que efectivamente su ley de gravitación universal calzaba muy bien con las órbitas de los planetas que se veían. ¿Sí? O sea, aquel que hacía, miraba, por ejemplo, la órbita de Saturno y decía, efectivamente, mi idea matemática coincide con lo que yo estoy viendo. Entonces mi teoría funciona bien. Y lo hizo para todos los planetas del sistema solar, la Tierra, Saturno, Júpiter, Urano, Marte, Mercurio, etcétera, etcétera. Y para todos los planetas le daba bien, excepto para Mercurio, el planeta más cercano al Sol. Por alguna razón, Mercurio no calzaba bien en su teoría. Sus cálculos no daban lo que efectivamente se veía en la órbita de Mercurio, pero sí daba bien para todos los demás. Entonces él supuso que su teoría estaba bien, se da bien para todos los demás, y que algo con Mercurio era raro. O sea, él propuso, de hecho su idea fue que capaz había un planeta adicional cercano a Mercurio que estaba cambiando la órbita, estos efectos de gravedad cerca de Mercurio, que por eso, dado que ese planeta no se veía, entonces sus cálculos no daban bien, porque tenía que haber un planeta por ahí que estaba cambiando las cosas. Ahora sabemos hoy en día que ese planeta no existe y que simplemente su teoría no era el punto final sobre esta historia de gravedad. Y de hecho, como segunda cosa, él escribió y admitió en su gran publicación, este Philosophy Naturalis Principia Mathematica, que él no sabía, en verdad, qué era esta gravedad que él estaba calculando. O sea, no tenía idea, y escribe, de hecho, en su libro, que lo deja como pregunta abierta, lo deja una pregunta al lector. ¿Qué es efectivamente esta gravedad? O sea, ¿qué es lo que estoy midiendo? ¿Cómo se propaga esta fuerza? ¿Qué es? ¿Qué es lo que hace que la Tierra y el Sol de alguna forma se queden pegadas? Él lo que escribió fueron las leyes matemáticas de cómo funciona, pero no supo decir qué es. Íntimamente, ¿qué es esta cosa que llamamos gravedad? No lo supo hacer. Y tuvimos que esperar alrededor de 200 años para poder responder esta pregunta, un poquito más. Y es algo que vamos a hablar un poquito más adelante. Después de él, digamos ya en el 1800 estamos hablando, uno de los grandes es Maxwell, quien también hizo muchísimas cosas importantes. Voy a mencionar solo dos.
que son el primero estudios de cinética de gases, o sea, estudios de termodinámica, cómo funciona un gas dentro de un contenedor. ¿Sí? Si yo le doy temperaturas, lo caliento, lo enfrío, ¿qué es lo que hace ese gas? Y él, gracias a sus teorías, las teorías de Maxwell y las teorías de Stefan Boltzmann, quien desgraciadamente se tuvo que suicidar porque, o sea, no se tuvo que suicidar, se suicidó porque la comunidad científica dijo que sus teorías estaban malas y él en vergüenza se suicidó. Y en verdad hoy en día sabemos que tenía razón Boltzmann y sus ideas eran correctas. Y Maxwell, bueno, estudiaron estos gases y dieron las primeras teorías de la cinética de gases. Y también él fue el primero que escribió las famosas leyes de Maxwell, que son leyes que tratan sobre la luz, que él escribió y se dio cuenta que la luz era nada más que ondas electromagnéticas, que el electromagnetismo, la electricidad y los imanes y todo eso eran muy relacionados con la luz, y que la luz que nosotros vemos cuando prendemos una lamparita o lo que sea, es nada más que una onda electromagnética. Y él fue el primero quien escribió esto y quien se dio cuenta de que esto era así. Y estos grandes físicos, digamos, del pre-siglo XX, nos entregaron, entrando al siglo XX, una idea de un universo sobre la cual nosotros trabajamos y que mejoramos en el tiempo. ¿Y este universo cómo es? Yo represento este universo acá con una imagen, digamos, una imagen sagrada, porque no se me ocurre ninguna mejor imagen para representar la totalidad del universo, todo el universo en su globalidad. Y ven que este, digamos, universo basado sobre medidas, acá tenemos un compás, ¿cierto? Y un reloj. Y lo que nos entregan estos grandes físicos es una idea de un universo, primero de todo, determinístico. ¿Qué significa eso? Significa simplemente un universo donde, dadas algunas condiciones iniciales, si yo conozco las leyes que propagan, las leyes que gobiernan la evolución de ese sistema, puedo entonces prever con exactitud qué es lo que va a pasar. Doy un ejemplo muy simple, ¿cierto? Yo tengo esto y supongamos que lo tiro para arriba, lo tiro en una trayectoria. Si yo sé exactamente qué ángulo tiré y con qué velocidad lo tiré para arriba, entonces puedo prever, si conozco las leyes de gravedad y las leyes de dinámica de objetos sobre el planeta Tierra, puedo prever exactamente dónde va a caer y cuándo. ¿Sí? Esta es la idea del determinismo. Es algo que es bastante común, por lo menos como idea. Y que el universo es invariante, o sea, que tiene leyes de la física invariantes bajo el tiempo. O sea, ¿qué significa esto? Que si la gravedad, si hago este experimento ahora, que lo tiro y las leyes de gravedad afectan ahora a este sistema, van a ser las mismas leyes si yo, en vez de tirarlo ahora, lo tiro dentro de un mes, supongamos. Esas leyes nunca van a cambiar. Siempre son las leyes invariantes, nunca cambian con el tiempo. Si la ley de gravedad es esta ahora, entonces siempre va a ser y siempre fue. Y que el tiempo es uniforme y universal. ¿Qué significa esto? Significa que el tiempo, cuando se creó el universo, se pensaba que simplemente en el momento de creación del universo se prendió un reloj universal, igual para todos, que simplemente marca el pasar del tiempo desde que se creó el universo hasta ahora y hasta que el universo, digamos, es por toda la vida del universo para adelante. Y que todos compartimos este gran reloj y todos basamos nuestro gran reloj sobre este tiempo marcado, igual para todos. Perfecto, entonces todas estas ideas forman el universo pre-siglo XX. Y ahora, a continuación, vamos a hablar de cómo estas ideas se han revolucionado y qué progresos hemos hecho en nuestra comprensión del universo en el siglo XX en adelante.